Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar sobre la estrategia Transición al Océano Azul. Gracias a Camilo Gaitán, ya lo voy a presentar, de Blue Ocean Academy. A todos, muchas gracias por conectarse, bienvenidos a este evento también de la CCI France Colombia. Este evento pues, va a ser grabado para consulta posterior. En nuestra página www.france-colombia.com. Camilo es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes de Bogotá y tiene un magíster en Development Studies del Instituto de Estudios Sociales de La Haya. Ha sido profesor en la Universidad de los Andes en Ingeniería Industrial y en la Facultad de Administración, así como director de Planeación y Evaluación. También trabajó como asistente de vicepresidencia y planeación de la Fundación Grupo Social. Ha sido coordinador regional y delegado del Plan Nacional de Rehabilitación en la Secretaría de Integración Popular y fue subgerente comercial de la empresa Energía Bogotá y director de ventas en Unisys de Colombia. En su fase de emprendedor, fundó y dirigió durante más de una década A Tipping for Blue, una firma de consultoría enfocada en la formulación y ejecución de estrategias de negocio. Asimismo, con este emprendimiento entró a formar parte de la red global de profesionales y organizaciones que trabajan con la plataforma de la estrategia del Océano Azul, la cual, pues, para quienes han leído el libro, está liderada por los profesores Kim y Mauborgne del INSEAD de París. Entre 2013 y 2014 fue director del programa de administración de la Universidad del Bosque y de aquí pasó a ser rector de la Jorge Tadeo Lozano y de aquí pasó a ser rector de la Unipanamericana, que es la Universidad del Grupo Empresarial Compensar. Ya pues estuvo hasta el año 2019 y pues digamos que está dedicado como es profesor asociado y experto global senior en Blue Ocean Academy y Blue Ocean Global Network, las redes globales de capacitación, coaching y consultoría que lideran los profesores Kim y Mauborgne, que promueven el desarrollo de iniciativas con base en conceptos y herramientas de los océanos azules. Camilo, pues digamos que también pues, ha sido profesor en otros países, como pues Ecuador y en instituciones, en el Instituto de Políticas Bancarias y Financieras de Ecuador, Fundación Dom Cabral de Belo Horizonte en Brasil y fue miembro de la Junta Directiva de Society for College and University Planning de Estados Unidos y el Consejo Directivo del Colegio San Carlos en Bogotá. Escribió regularmente una columna de opinión en Portafolio. Camilo, muchas gracias por tu tiempo, por la disposición para darle esta información a nuestros miembros y personas que pues, son muy cercanas a nuestra comunidad de negocios colombo-francesa y pues nada, es todo tuyo, entonces adelante. Les recuerdo a todos, en la parte de abajo hay una sección de preguntas y respuestas o en el chat podrán escribirle cualquier pregunta que tengan para Camilo. Gracias por conectarse. Adelante, Camilo. Pedro, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, a ti particularmente y a Guillaume Seneclos por la invitación que me hacen a este foro tan importante. Obviamente en el que los anfitriones son la Cámara de Comercio Francia-Colombia. Estoy muy complacido y muy contento de estar acá. A todas las personas que están participando en esta conferencia también buenos días y muchas gracias por el interés y por inscribirse a esta presentación. Muy bien, vamos a entrar rápidamente en materia y al final tendremos un espacio para preguntas de forma tal que podamos cubrir con todo el material y atender efectivamente lo que ustedes vayan anotando, queriendo que profundicemos en el desarrollo efectivamente de esta presentación sobre la transición del Océano Azul. Muy bien. Listos. La conferencia se llama La Estrategia, la Transición al Océano Azul porque corresponde efectivamente a los dos libros que escribieron esos dos profesores del INSEAD. Seguramente algunos de ustedes saben que el INSEAD es una escuela de negocios muy reconocida, muy bien reputada, que queda cerca de París y que siempre está entre las primeras 3 mejores del mundo en el tema de negocios internacionales, de estrategias globales de negocios. Pues bien, los profesores Chang Kim y René Mauborgne son efectivamente profesores eméritos de esta escuela de negocios y es estando allí que escribieron sus dos libros. El primero, La Estrategia del Océano Azul, que salió al mercado en 2006, y el segundo, La Transición al Océano Azul, ambos ya disponibles en español
este segundo que se publicó en 2017. En el 2019, entre 2019 y 2020, para ese periodo, fueron distinguidos como los pensadores número uno, los pensadores más influyentes del mundo en management, en negocios, que es un reconocimiento pues muy importante que da un think tank inglés que se llama Thinkers 50 y que tiene como input el concepto de académicos, de empresarios, de directivos de grandes empresas. Y así reconocieron el aporte de esos dos profesores que realmente son los últimos en proponer un nuevo paradigma para la comprensión de la estrategia y de los negocios. Y esto se refleja efectivamente en que el libro tiene en este momento el récord de la editorial de la Universidad de Harvard como el libro que más ha sido traducido a idiomas diferentes del inglés, 46 idiomas distintos, y que ha vendido millones de copias en todo el mundo. Muy bien, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver básicamente algunos conceptos fundamentales de dónde viene toda esta propuesta de los océanos azules. Vamos a entender cuáles son algunos de los aportes más importantes que ofrece esta perspectiva para el desarrollo de los negocios. Y claro, aquí, como se dijo en las invitaciones que posteó la Cámara en LinkedIn y en Twitter, hay una convicción fundamental y es que en materia de estrategia de negocios, cuando uno decide qué quiere hacer en su empresa o con su negocio, la perspectiva lo es todo. La perspectiva es fundamental. El sitio desde donde yo mire, las preguntas que me haga, las herramientas que utilice son fundamentales. Entonces vamos a hablar de ese tema de la dinámica estrategia del negocio y cómo se puede reinterpretar. Vamos a mirar efectivamente por qué hay que mirar a quienes no son clientes del mercado todavía y no solamente a quienes ya compran en nuestro mercado. ¿Cuáles son algunos de los pasos con los que uno puede reconstruir las fronteras de su mercado para no solamente competir mejor, que es importante, sino también para crear nuevos espacios de mercado? Nosotros estamos convencidos que hoy en día las empresas no solamente deben ser buenos competidores en los mercados donde están. En ese sentido, creemos que estar en un océano rojo y ser un buen jugador de océano rojo es importante, sino que también deben empezar a hacer la transición a moverse hacia la creación de nuevos espacios de mercado con los océanos azules. Vamos a puntualizar cuáles son las características, a nuestro juicio, de una buena estrategia de negocios. Haremos algunas anotaciones finales y les contaremos qué hacemos nosotros desde Blue Ocean Academy y Blue Ocean Global Network, las dos organizaciones globales que lideran los profesores Kim y Mo Wunsch para la aplicación efectivamente y el desarrollo de iniciativas con la estrategia del Océano Azul. Muy bien, yo creo que un punto importante para decir de golpe entre algunos de los asistentes a este webinar que hayan leído el libro, ustedes van a encontrar que una de las motivaciones más grandes que llevó a los profesores Kim y Mo Wunsch al desarrollo del modelo fue tratar de proponer algo distinto en materia de estrategia, porque lo que ellos veían fundamentalmente es que todos los mercados, sin excepción, estaban dominados por una competencia feroz, una competencia grandísima donde la gente trataba de ganar obviamente mayor participación, mayores compradores y de mantener, cuando no incrementar, sus márgenes de rentabilidad, porque ese es el imperativo de cualquier empresa. ¿Cómo puedo yo crecer con rentabilidad? Pero en un escenario muy hostil de una competencia muy grande y muy feroz entre todos los jugadores grandes y pequeños de esos mercados. Y lo que ellos vieron en ese proceso, cuando trataron de entender cómo definía la gente sus estrategias de negocio, es que el primer impulso, el impulso fundamental a la hora de decir, bueno, ¿qué debo yo hacer? Es siempre mirar a la competencia. La competencia, los rivales de uno en el mercado, se vuelven el referente para poder decidir qué es lo que yo debo hacer, cuál debe ser mi estrategia de negocios. Y cuando yo hago eso, cuando estoy pendiente de la competencia, cuando estoy pendiente de mis rivales, pues ¿qué termina pasando? Termina pasando que me vuelvo muy parecido a ellos, porque trato de hacer lo mismo que hacen, te vuelvo un poquito mejor, pero básicamente trato de imitar todas las jugadas, todas las movidas estratégicas que ellos hacen para competir mejor, para destacarme, para diferenciarme de ellos. Entonces, lo que vieron en este proceso es que básicamente la gente o las empresas y sus productos o servicios terminaban siendo muy, muy parecidos.
Y cuando un producto y un servicio es muy parecido al otro, pues adivinen qué. ¿Qué es lo que hace que fundamentalmente un comprador escoja uno u otro? El precio. Si un pasaje aéreo, una línea aérea, una aerolínea es muy parecida a otra, pues yo escojo aquella que me venda el pasaje más barato. Si yo quiero abrir una cuenta corriente o de ahorros entre un banco y otro y lo que me ofrecen es muy parecido, pues escojo aquel que me cobre menos cuotas de manejo, menos intereses. Si yo quiero hacer mercado, pues obviamente escojo aquel supermercado, aquella cadena de supermercados donde me ofrezcan las cosas a un mejor precio, donde haya más promociones. El precio se vuelve inevitablemente el diferenciador cuando no hay diferencia a nivel de otros atributos del producto o de servicio, o cuando no hay otros factores de competencia en el mercado, o las ofertas están muy niveladas y son muy parecidas las unas con las otras. Y cuando el precio se vuelve el factor de competencia más importante, y aquí estoy resumiendo obviamente la lógica de los profesores para llegar al planteamiento de los océanos azules, ¿qué pasa con las utilidades? Pues obviamente se van para abajo, porque entonces yo tengo que estar mejorando permanentemente el precio, ya sea directamente bajando el precio o haciendo promociones de pague 2, lleve 3, o pague 1, lleve 2, o dando finalmente el producto o el servicio a un menor precio. Los precios se van para abajo y cuando los precios se van para abajo empiezan a afectar las utilidades, empiezan a afectar las ganancias. Y claro, yo como directivo empresarial, como empresario, tengo de alguna manera un margen de maniobra para ajustar mis costos, para ajustar la planta de personal, para ajustar el costo de mis insumos, para ajustar los servicios que pago, pero esos ajustes tienen un límite. Hay un límite donde yo no puedo operar con menos gente, no puedo pagar menos por mis insumos, no puedo ajustar mis costos de distribución. Tienen un límite. Y cuando uno alcanza ese límite, o sea, cuando ya ha hecho todas las ganancias posibles en eficiencia y ya no puede ajustar más ese límite, ¿qué pasa? Que la reducción de esos precios empieza a golpear mis utilidades, empieza a bajar mis ganancias. Y ahí es donde viene la metáfora de océanos azules y océanos rojos. Las aguas azules de mercados donde antes nadábamos cómodamente, vendíamos productos y servicios rentables y teníamos unas utilidades razonables, se empiezan a teñir de rojo. De ese rojo sangriento derivado de esa competencia feroz que lo que ha hecho es desangrar mis márgenes, desangrar mis utilidades, desangrar mi estabilidad financiera. Y de ahí viene efectivamente esa metáfora. El océano azul es un océano donde yo navego relativamente cómodamente, donde tengo utilidades interesantes, donde puedo crecer con rentabilidad sin dificultades. El océano rojo es un mercado donde ahí la competencia es feroz, hay muchos jugadores metidos, todos ofrecen básicamente lo mismo y esa guerra de precios los desangra financieramente. Entonces, aquí les quiero resumir un poco los puntos fundamentales del planteamiento de los océanos azules versus los océanos rojos. Los océanos rojos son básicamente todos los mercados que conocemos, donde esa competencia feroz existe, lleva a una guerra de precios y la diferenciación entre productos y servicios es mínima. Y el océano azul es ese nuevo espacio de mercado que yo busco crear a través de mi estrategia de negocios para poder crecer con rentabilidad. Quienes usan esa perspectiva competitiva tradicional, pues están compitiendo en mercados que ya existen. Y como les decía, al estar pendientes básicamente de la competencia, lo que hacen es imitarla y hacer que los productos y servicios se vuelvan prácticamente commodities, objetos sin ninguna diferenciación. El objetivo natural acá es vencer a la competencia. Robarle clientes, ganar en participación, ganar en rentabilidad versus la competencia que ya tengo en el mercado. Explotando la demanda existente, los clientes actuales, los que ya compran en el mercado, cómprenme a mí o a mis rivales. Y escoger, este es un punto fundamental también, entre costo y diferenciación. O yo me voy al desarrollo de productos muy diferenciados con un gran valor agregado que tienen el pequeño inconveniente de que obviamente se vuelven más costosos por tener ese valor agregado adicional, o me voy por una estrategia de costos bajos donde el costo, el valor es realmente poco, se habla de problemas de calidad, pero el precio es muy bajo, el costo es muy bajo. Desde la perspectiva estratégica del océano azul, la lógica es distinta. Se trata de crear nuevos espacios de mercado,
no de competir en aquellos donde ya se está. Y obviamente eso es mucho más difícil de hacer que de decir, pero esa es la filosofía y todas las herramientas y conceptos están diseñados para ayudarlo a uno a caminar en esa dirección. Aquí no se trata de vencer a la competencia, porque es que vencer a la competencia es dejarse meter en la cancha de la competencia y hacer lo mismo o tratar de hacer lo mismo que ellos hacen un poquito mejor. No, aquí se trata de volverla irrelevante y que nuestra oferta de valor sea distinta y haga diferente efectivamente que me compren a mí mi producto o mi servicio o que se lo compren a la competencia. Son cosas distintas. Volver a la competencia irrelevante. Se trata de crear y capturar nueva demanda, de entender mejor por qué hay clientes que no compran en ese mercado. Les voy a dar un ejemplo. En la educación superior, el 80% de los bachilleres colombianos nunca terminan una carrera universitaria, así sea de nivel técnico o tecnológico, o nunca ni siquiera estudian en una universidad. Imagínense el tamaño de no compradores, de no clientes de ese mercado. Solamente el 20% de los bachilleres entran a la universidad y terminan o obtienen un grado. Y por ese 20% hay una competencia feroz entre todas las universidades e institutos tecnológicos, mientras que la gran parte de la tajada, el 80%, está ahí por fuera sin ser atendido. Entonces aquí el objetivo es crear y capturar nueva demanda. Y aquí nosotros proponemos romper esa disyuntiva tradicional en estrategia de que uno debe o irse por el camino de una gran diferenciación a un altísimo costo o irse por efectivamente el camino de un bajo costo con una muy baja diferenciación o un muy bajo valor. Creemos que esa disyuntiva se puede romper y que desarrollando una estrategia de Océano Azul uno puede entregar un mayor valor y al mismo tiempo lograr un menor costo. Muy bien, vamos a entrar entonces al primer paso que uno sigue en este proceso y ese primer paso es tratar de entender cuál es la dinámica estratégica de mi negocio. No solamente ya que hace la competencia y poder imitarla, sino cuál es la lógica detrás de esa dinámica estratégica, esa dinámica competitiva en el mercado para poderla romper y hacer esa transición hacia la creación de nuevos espacios de mercado de océanos azules. Y lo primero ahí que nosotros vemos en muchas empresas es que muy pocas veces se tiene una perspectiva lo suficientemente general. Se hace un zoom out lo suficientemente grande para poder contemplar todo el panorama. Generalmente las discusiones estratégicas se quedan al nivel de tácticas específicas. Por ejemplo, tenemos que mejorar nuestro servicio al cliente. Sí, seguramente sí, el servicio al cliente es importante, pero hay que ver cuál es su peso relativo, su ponderación a la hora de definir una estrategia de negocios. O vemos que nuestro costo de materia prima es demasiado alto. Seguramente lo es comparándolo con el de otras empresas, otros rivales del mercado. Pero ¿qué tan importante es ese costo en toda la propuesta estratégica de la empresa? Entonces, para eso, los profesores desarrollaron una herramienta que en inglés se llama Strategic Canvas. Está traducida en la traducción mexicana primero y española después de los dos libros sobre el Océano Azul como cuadro estratégico o matriz de evaluación de valor. A mí me gusta más la traducción literal del término que ellos utilizan, lienzo estratégico, porque además creo que da una idea muy interesante y a mi juicio muy real de lo que es la estrategia. Es en parte análisis, en parte ciencia, digámoslo así, pero también es arte, intuición, sentido de lo que puede pasar. Y en el lienzo estratégico lo que uno hace es dibujar la estrategia de la empresa. Imagínense la maravilla de uno poder representar en una sola hoja cuál es su estrategia de negocio. Quiero decirle que nuestra experiencia con muchos clientes, el abocarlos a hacer este ejercicio, a dibujar su estrategia de negocios en una sola hoja, en una sola gráfica, es ya una ganancia maravillosa. ¿De qué consta el lienzo estratégico? De unos factores de competencia, que son los que ustedes ven en el eje horizontal, que son aquellos factores sobre los que compiten efectivamente las empresas, atención al cliente, precio, información, ubicación, etcétera, etcétera. Y a mano izquierda, en el eje vertical, el nivel de la oferta. ¿Qué tan alta es la oferta de la empresa
respecto a cada factor de competencia, de bajo a alto. Y ustedes lo que ven ahí, esa gráfica roja con los diferentes puntos, es la unión de la oferta de una empresa respecto a cada factor de competencia. Esa gráfica la llamamos la curva de valor o el perfil estratégico de la empresa. Esta gráfica me debe decir efectivamente cuál es la estrategia que estoy siguiendo yo. Y como se imaginarán, así como puedo hacer la mía, puedo hacer la de la competencia o la de quien yo quiera y hacer las comparaciones más útiles y más interesantes acerca de mi estrategia versus la de la demás. Y ya como les decía, con hacerlo una vez uno ya obtiene una ganancia. Muchas veces resulta que al hacer el ejercicio, la gráfica que sale es algo de este estilo, algo que parece más un plato de espaguetis que una estrategia coherente. Y eso lo que le está diciendo a uno es que devuelve, efectivamente, hay tácticas individuales que hacen todo el sentido del mundo, que no hacen daño, por ejemplo, mejorar servicio al cliente, por ejemplo, mejorar los precios de los proveedores, por ejemplo, mejorar la distribución de personal en la empresa, tienen todo el sentido individualmente, pero ya cuando se unen, ya cuando se suman para ver si dan una estrategia coherente, pues parece que no lo hay. Entonces decimos, hay muy buenas tácticas individuales, pero no estamos seguros que exista una estrategia. O por ejemplo, otra alternativa que uno ve comúnmente es eso, y que la gente cree por sentido común que es la mejor estrategia. Ofrezcamos el mayor valor en todos los factores de competencia. Eso tiene varios problemas. En primer lugar, cuando uno ofrece mucho o lo máximo en cada factor de competencia, ¿qué está haciendo indirectamente? Está aumentando terriblemente el costo, porque ofrecer mayor valor en cada factor tiene un costo. Entonces, el costo de mi producto o de servicio termina siendo muy, muy alto. Y como ustedes verán más adelante en los ejemplos que voy a presentar, una estrategia necesita tener personalidad, es decir, hacer énfasis en unos pocos factores, que la gente diga es que lo que me encanta de ese banco es esa magnífica atención al cliente. Lo que me encanta de ese supermercado es que encuentro uno máximo en 4 o 5 cuadras a la redonda de mi casa. Lo que me encanta de esa aerolínea es que son los más puntuales del mercado y puedo contar con que llego a tiempo a mi destino. Una estrategia tiene que tener personalidad para poderse comunicar claramente al mercado y que cuando la gente la escoja sepa efectivamente por qué la está escogiendo y cuál es el valor que va a obtener. Normalmente uno encuentra en la mayoría de los mercados eso que ustedes ven aquí en esta gráfica, y es que las ofertas de valor, las curvas de valor de los competidores principales del mercado son muy parecidas, que es lo que les estaba diciendo al comienzo de la charla. Finalmente la gente termina ofreciendo básicamente lo mismo que los demás. Y claro, cuando esto sucede, hay un grandísimo inconveniente desde el punto de vista de la estrategia, y es que no me estoy diferenciando. No hay ninguna forma en que yo me esté destacando en el mercado. Y recuerden que lo que uno quiere a través de su estrategia es destacarse, es que la gente lo reconozca, es que la gente lo vea, es que la gente sepa y entienda bien el enorme valor adicional o diferente a el resto de rivales en el mercado. La estrategia es para diferenciarse también, y las curvas que siguen esta tendencia en los océanos rojos, lo que claramente demuestran muy visualmente es que no existe. Les traje un par de ejemplos acá que yo creo que todos ustedes, pues de alguna manera conocen. El ejemplo de los hoteles. Todos nos hemos hospedado de una u otra forma en algún hotel en algún momento de la vida, tanto por trabajo como por vacaciones con la familia. Y aquí entonces con el ejemplo quiero pues darles una mejor idea de cómo se aplican las herramientas a casos específicos. Ustedes ven en los factores de competencia lo que nosotros llamamos efectivamente aquellos atributos del servicio, en este caso el hotel, con el que los hoteles compiten en el mercado. El precio obviamente es siempre importantísimo, es un factor de competencia importante por convención. En nuestra herramienta del lienzo estratégico lo ponemos siempre de primero a la izquierda, y después vienen el resto de factores de competencia, la recepción, el que haya porteros y botones, los restaurantes, el lobby, los tipos de habitación, el tamaño de la habitación, el ambiente para dormir o para descansar, la ubicación en la ciudad,
a la que uno está llegando y los extras gratis, amenities, etcétera, que le puedan ofrecer a un comprador. Esta sería más o menos la curva de valor, en general baja y media baja, de un hotel 3 estrellas. Y esta otra que ustedes están viendo ahora acá sería la de un hotel de lujo, un hotel efectivamente que, fíjense ustedes, de alguna manera siguen la misma tendencia anterior, siguen la misma tendencia del hotel de 3 estrellas, pero está varios escalones por encima, que es un muy buen ejemplo de los mercados segmentados en los que uno encuentra ofertas de un valor bajo o un valor medio y ofertas con un gran valor, pero que siguen más o menos como curvas, como perfiles estratégicos, el mismo comportamiento, la misma forma de sus rivales en el mercado. Aquí también les quiero mostrar otro ejemplo, porque obviamente estos conceptos no son aplicables solamente a empresas con ánimo de lucro, son aplicables a ONGs y empresas sin ánimo de lucro también. Hay uno muy famoso que se conoce en el mundo entero, del Red Nose Day de Inglaterra. Es una ONG que ha revolucionado el mercado de las organizaciones sin ánimo de lucro y también los gobiernos. Aquí les voy a traer un ejemplo de cómo las ciudades también desarrollan y construyen efectivamente sus estrategias. De hecho, una de las iniciativas más importantes que tenemos, que se llama Blue Ocean City, está siendo utilizada por varias ciudades, puertos en el mundo, para mejorar su oferta como puerto o como ciudad destino turístico o como ciudad para el desarrollo de emprendimientos a nivel mundial. Las ciudades también compiten hoy en día para atraer clientes, para atraer gente que se sienta allá, para atraer empresas. Y este modelo obviamente es aplicable allá. Aquí estamos viendo el ejemplo entre dos ciudades asiáticas muy reconocidas como ciudades de avanzada y de promoción de desarrollo, Shanghai en la China y Kuala Lumpur en Malasia. Ustedes se dan cuenta de los factores de competencia, el que haya o no impuesto corporativo en zonas francas, los aranceles comerciales, el tamaño del mercado doméstico, la barrera del lenguaje, las barreras para el inicio de un negocio, la normatividad que sea transparente o no, la eficiencia logística de estas ciudades, la libertad para repatriar utilidades, el 100%, la obligación de que el 100% de la propiedad sea extranjera o no, y un sistema judicial transparente en las zonas francas. Y si uno compara, como lo hicimos acá, la curva de valor o el perfil estratégico de estas dos ciudades, pues con algunas diferencias ve que la estrategia es básicamente la misma. Entonces, como dice la profesora Maunch, si alguien tiene dudas acerca de la necesidad de trabajar también en la creación de nuevos espacios de mercado, de innovar, hay que invitarlo simplemente a que haga el ejercicio de hacer su lienzo estratégico actual, que nosotros llamamos el lienzo estratégico del mercado como es, o el lienzo estratégico del yo también, porque es yo también efectivamente hago y ofrezco lo que ofrece la competencia, y con eso se dará cuenta que su estrategia seguramente aboca o ofrece muy poca diferenciación con la de sus rivales del mercado. Muy bien. La segunda consideración tiene que ver con el tema de los clientes. Y aquí la pregunta que uno se hace, porque es tradicional en estrategia y en el funcionamiento de las empresas, que la gente diga, el cliente siempre debe ser rey. Y hay ese famoso aforismo que dice, el cliente siempre tiene la razón y todo lo que haga uno por un cliente no sobra, es beneficioso. Y es cierto, al cliente hay que atenderlo bien. Y el cliente debe ser el rey si lo que yo estoy tratando de hacer, y esto es importante, es mejorar mi competitividad a través de un mejor servicio al cliente. Entonces, obviamente, pues nadie retiene a sus clientes ni nadie atrae más clientes con un mal servicio al cliente. El buen servicio al cliente es fundamental y me hace más competitivo. Pero aquí la pregunta que nosotros hacemos desde los Océanos Azules es si lo que yo quiero es atraer más clientes para mi empresa y eventualmente para mi mercado, ¿en quién debo fijarme realmente? ¿En los clientes que ya están ahí? ¿En ese 20% de bachilleres que ya estudian en las universidades? ¿O debería mejor enfocarme en ese 80% de bachilleres que todavía no entran o no terminan un programa completo en la universidad? Y por eso nosotros decimos que si el objetivo es crecer, si el objetivo es atraer más demanda, hay que pensar más en
quienes no son clientes, no de mi empresa, del mercado donde yo estoy. No es pensar en los clientes que no estudian en los Andes, sino en la Javeriana o en el Rosario o en el Externado, sino es pensar en los estudiantes que no estudian en ninguna universidad. Los no clientes acá son personas que no compran o que no son compradores del mercado donde yo estoy. Entonces, nosotros identificamos 3 niveles de no clientes. El primer nivel son aquellos clientes que ya están en el mercado, pero que de golpe están a punto de salir. Gente que de golpe, por ejemplo, ocasionalmente viaja en avión, pero que de golpe está pensando más bien en utilizar transporte terrestre de vez en cuando, o en conseguir un carro que lo lleve de un punto a otro, le sale mejor, de golpe más rápido, no sé si más barato que viajar en avión. Son clientes que compran en el mercado, o sea, ya están comprando en el mercado, pero que si encuentran una mejor alternativa, están dispuestos a abandonar el barco, están dispuestos a renunciar a ser clientes de ese mercado. El segundo nivel son no clientes que conscientemente se rehúsan a comprar en el mercado. Gente que, por ejemplo, nunca abre una cuenta bancaria o una cuenta de ahorros por la trazabilidad que eso le da a sus ingresos, por los costos que eso tiene efectivamente el manejo de tarjetas y de tarifas bancarias, por el hecho de las complicaciones que eso puede en un momento dado tener para hacer transferencias de dinero, por el 4 por mil, en fin, porque hay muchas barreras que conscientemente los llevan a no querer abrir esa cuenta corriente, a no querer efectivamente ser clientes de un banco o una corporación de ahorro y vivienda. Se rehúsan conscientemente a comprar en ese mercado. Y el tercer nivel son clientes inexplorados, gentes en los que nunca hemos pensado. Las universidades, por ejemplo, en personas de cierta edad, pensionados, por ejemplo, gente que ya ha pasado la edad de la pensión, que tiene su pensión, pero que quisiera seguir siendo productiva y no encuentra la forma de reinsertarse en el mercado laboral y no encuentran las ofertas de las universidades la posibilidad efectivamente de tomar un programa que les sirva. O, por ejemplo, gente que nunca pudo estudiar porque no tenía los recursos cuando se graduó de bachiller, empezó a trabajar, se formó, como decimos a veces, en la universidad de la vida, pero obviamente ya no le interesa empezar un programa de ceros, porque ya la experiencia le ha dado ciertos conocimientos que él siente que un programa tradicional de pregrado no sobra, no le va a permitir efectivamente aprovecharlo, sino que le va a obligar a empezar de ceros, a aprender además cosas que de golpe sabe que en la misma práctica no funcionan. Y obviamente no le interesa entrar a un programa de estos. O gente que ya tiene redes financieras propias, que va a los préstamos gota a gota, a los agiotistas, etcétera, y efectivamente suple sus necesidades financieras en estas redes alternativas a los mercados financieros. Entonces, efectivamente, son personas que nunca se han explorado ni a las que se les dirige ningún esfuerzo consciente para que entren a comprar en nuestro mercado. Y para eso nosotros proponemos un par de herramientas para poder hacer un análisis sistemático que me permita a mí entender cuáles son los obstáculos que los mantienen alejados del mercado y cómo puedo efectivamente yo lograr atraerlos al mío. La primera de ellas es lo que llamamos el ciclo de experiencia del comprador, que es identificar las diferentes etapas, aquí les puse las genéricas, compra, entrega, uso, suplementos, mantenimiento y desecho o descarte, para entender en cada uno de esos pasos cuáles son los potenciales obstáculos que tiene el comprador para hacer un uso efectivo de nuestro producto o de servicio o que lo mantienen alejado de nuestro mercado, porque encuentra que esos obstáculos son mayores que los beneficios que eventualmente él o ella reciben. Y esto lo combinamos con lo que nosotros llamamos las 6 palancas del valor. Una de las cosas muy interesantes de esta metodología de los océanos azules es que no es solamente la carreta, no son solamente los conceptos, sino son las herramientas que se han desarrollado para aplicarlos.
y que le dan a uno la garantía de que efectivamente está haciendo un análisis sistemático de su proceso, de su mercado, y que de alguna manera puede lograr atraer entonces a los compradores. Este es un mapa de utilidad real que hicimos con un cliente, Kimberly Clark, en el Brasil, para toda América Latina, tratando de encontrar cuáles eran las dificultades que la gente tenía en la compra, el uso, el almacenamiento, el uso y el descarte de un producto muy complicado, el papel higiénico, con márgenes que estaban por debajo del 5%. Entonces, imagínense el desafío tan grande para desarrollar soluciones innovadoras en esa dirección. Y ustedes lo que ven es lo que, después de hacer la observación del mercado y las entrevistas, porque nosotros creemos también en eso, nosotros creemos que es fundamental no tercerizar los ojos, no basarse solamente en estudios de mercadeo, encuestas de satisfacción del cliente, etcétera, sino que hay que salir en el ejercicio a observar el mercado, a hacer entrevistas, a mirar con los propios ojos, y especialmente los directivos que no muchas veces lo hacen, qué es lo que está pasando en el mercado, qué opinan sus compradores y también los no compradores de su producto o servicio, e identificar las dificultades que se plasman en ese mapa de utilidad, y que ya le muestra a uno, por ejemplo, en este caso, que la simplicidad es un problema, hay un problema en la simplicidad para el uso del producto o del servicio, y que en el paso número 5 del proceso, que en este caso era el almacenamiento del producto, hay una dificultad que también sería importante resolver. Muy bien, entendiendo eso y entendiendo las dificultades que se presentan, uno ya tiene herramientas interesantes con los lienzos estratégicos del mercado como es, para pensar efectivamente en la reconstrucción de las fronteras de mercado. Cómo pensar creativamente para reconstruir las fronteras de mercado, para crear efectivamente un nuevo espacio de mercado y no seguir actuando en el mismo mercado donde ya estamos. Hay 6 vías que se proponen en la metodología de los océanos azules: las industrias alternativas, los grupos estratégicos, la cadena de compradores, las ofertas complementarias, el atractivo funcional o emocional del producto o servicio y las tendencias en el tiempo. Y aquí les voy a mostrar efectivamente 3 de ellas muy rápidamente para que ustedes tengan un poco una idea o un sabor de cómo nuevamente la metodología que se propone, porque no es solamente los conceptos. Es muy fácil decir, no, hay que crear un nuevo espacio de mercado, claro, pero ¿cómo? Y ahí es donde la metodología, las herramientas de los océanos azules son fundamentales para poderlo lograr. ¿Qué son las industrias alternativas? Las industrias alternativas es dejar de mirar los mismos competidores que hemos mirado siempre, que son los de nuestra misma industria, y empezar a mirar a aquellos que operan en una industria alternativa. Y les voy a dar un ejemplo muy conocido, muy famoso, que es el del Circo del Sol. El Circo del Sol fue un espectáculo que se desarrolló pensando no solamente, o claro, no pensando en lo que hacían los circos, sino pensando más bien en otro tipo de espectáculos similares que tenían la misma función, proveer entretenimiento para las personas, pero con una forma distinta. Los conciertos, por ejemplo, la música, o el teatro, o la danza, son industrias alternativas a la industria circense, cumplen la misma función de entrenamiento, de deleite, etcétera, para los espectadores, pero tienen una forma distinta. Y de observar lo que ellos ofrecían y mezclarlos con el espectáculo circense, nació esa obra del Circo del Sol, que obviamente ha sido un hito a nivel mundial y que, a pesar de dificultades recientes, cambió para siempre la industria circense. Otra vía diferente, mirar la cadena de compradores. Lo que uno hace dentro de la perspectiva estratégica tradicional es fundamentalmente atender a los mismos compradores que aquí ha atendido siempre. Desde la perspectiva del Océano Azul, se trata de identificar si hay otros elementos en la cadena de compradores. Por ejemplo, antes de pasar al que les traje para esta presentación, cuando un jefe de sistemas compra tecnología para la empresa, computadores, software, comunicaciones, internet, etcétera, lo hace básicamente con sus criterios técnicos de director del área de información tecnológica o de sistemas. Pero obviamente hay muchos usuarios en la empresa que la utilizan, que de golpe tienen perspectiva o necesidades o tendrían preferencias diferentes a las preferencias del director de sistemas. Aquí es donde nosotros invitamos a mirar a esos otros
compradores, a esos otros interesados, a esos otros influenciadores en la decisión de compra. Y el ejemplo que les traje, en donde la filosofía de esta vida es que quien compra no es siempre el único que utiliza o el único que usa, para un producto que también muy exitoso de una farmacéutica danesa, Novo Nordisk, que desarrolló un producto muy interesante para los diabéticos que se llamaba el Novopen. Y lo hizo, fíjense ustedes, cambiando el énfasis de su atención de los médicos, que son tradicionalmente el objetivo, el centro de atención de los laboratorios farmacéuticos. Es más, es hacia ellos donde tienen montada toda la estructura de los vendedores que van y los visitan, los visitadores médicos que les llevan las muestras del producto, y en donde la línea que se le había dado a todos los laboratorios farmacéuticos que trabajaban en el tratamiento de la diabetes era mejorar la calidad de la insulina, desarrollar moléculas que permitieran tener una insulina cada vez más pura y más efectiva para el tratamiento de la diabetes. Y estos daneses lo que hicieron fue decir, un momentico, miremos qué pasa efectivamente con los diabéticos, qué problemas tienen. Y encontraron que más que la calidad de la insulina, el problema que ellos tenían era la aplicación de la dosis, estar acordándose sin falta del momento en que tenían que aplicársela, no estar expuestos a esa estigmatización social de que alguien los viera inyectándose algo, un poco a escondidas. Bueno, y entonces lo que hizo efectivamente Novo Nordisk fue desarrollar ese esferito azul que ustedes ven en la imagen de la izquierda inferior, que la mamá le está enseñando efectivamente a su hija, que parece un esfero, que nadie tiene por qué pensar que es una jeringa, con una dosis de insulina, que le recuerda automáticamente el momento de aplicársela y que sin necesidad de ir a esconderse al baño, se pueda aplicar, esté donde esté, sin ningún inconveniente con ese dispositivo. Pensando obviamente en el paciente y no tanto en el doctor, en el médico. Quinta vía, la orientación de la industria. Toda industria tiene una orientación, o es una orientación muy funcional, en donde lo que importa es la funcionalidad del producto o del servicio, o es muy emocional, donde importa el atractivo emocional que tiene la industria. Generalmente los dos apelativos existen en todos los mercados, pero el énfasis tiende a ser más uno que otro. Es decir, o se hace mucho énfasis en la funcionalidad, en cómo funciona el producto, o se hace mucho énfasis en el atractivo emocional que puede tener. El ejemplo que les traje es de la industria cosmética, que a comienzos de los años 80, digamos, dejó de trabajar o dejó de desarrollar productos que funcionaran muy bien como cosméticos, como cremas, hidratantes, desmaquilladoras, etcétera, para el cuerpo, y hizo un cambio de énfasis, obviamente con productos que funcionaban, pero donde el atractivo ya no era preponderantemente la funcionalidad del producto, sino el hecho que eran productos naturales, con ingredientes naturales, que no se probaban en animales, que respetaban el medio ambiente, donde toda esa parte emocional de cuidado del medio ambiente, de naturalidad, de no lastimar animales en el proceso, era un gancho muy importante en la venta de esos productos. El Body Shop, una industria inglesa de esos cosméticos, fue pionero. Muchos han seguido el ejemplo. Bath and Body Works en los Estados Unidos, Natura, la compañía brasilera que también lo hace, en donde el énfasis, claro, no quiere decir que el producto no funcione, tiene que ser funcional, pero su gran atractivo no es que funcione cada vez mejor, su gran atractivo es esa conexión emocional con causas ambientales, con causas animales, con olores particulares que ya reconocemos que son los que jalan y enganchan al comprador del producto. Aquí tengo a la derecha a una mujer baiana de Brasil, del estado de Bahía, su capital Salvador, donde hace unas semanas dimos también una charla y estamos trabajando con ellos porque precisamente se han dado cuenta que el gancho de su industria turística, que es muy importante en el Brasil, la tercera más importante después de Río de Janeiro y de Sao Paulo,
es muy el énfasis emocional del sincretismo cultural y religioso de esta región del país, donde se fundó Brasil, donde llegó Tomé de Sousa, el descubridor portugués, a fundar la colonia brasilera, ahí en Salvador precisamente. Entonces, ellos han dado cuenta que su gancho es muy emocional, son los colores, es la comida, es el sincretismo cultural y religioso, y que necesitan fortalecer mucho más su atractivo funcional. Buenos hoteles con buen servicio, seguridad en las calles, buenos sistemas de transporte, buena organización turística. Muy bien, ¿cuáles son las características de una buena estrategia de negocios? Que tenga foco, que se pueda diferenciar y que tenga un atractivo irresistible. Y aquí, como les decía, nosotros trabajamos con un concepto estratégico que llamamos innovación en valor, que quiere decir efectivamente lograr entregar ese mayor valor, esa mayor diferenciación a un costo más bajo, a un costo menor, eliminando y reduciendo la oferta en algunos factores y aumentando, incrementándola, creando para entregar un mayor valor también. Entonces, reduciendo costos, reduciendo efectivamente la oferta en algunos factores de competencia y aumentar el valor, incrementándola o creando nuevos valores en otra oferta. Y usamos un esquema y una matriz, que es nuestra matriz que reemplaza la matriz DOFA de el enfoque competitivo tradicional, que llamamos la matriz de las 4 acciones o la matriz ERIC, porque lo obliga a uno a pensar en qué factores de competencia puede eliminar definitivamente de su oferta de valor o cuáles puede reducir sustancialmente frente a lo que se ofrece en el mercado, cuáles podría incrementar decididamente su valor y cuáles otros podría crear, introducir como factores nuevos de competencia en ese mercado. Permítanme, les muestro el ejemplo de un hotel que ya está en los 5 continentes, que ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años, que se llama el Hotel Citizen M. Este es una sala de descanso de Citizen M en Londres. Y les voy a mostrar qué hicieron ellos a través de su lienzo estratégico, cómo llegaron a lograr a una estrategia de Océano Azul. Esta fue la gráfica que les presenté hace algunos minutos de lo que es tradicionalmente un hotel 3 estrellas versus un hotel de lujo en el mercado del hospedaje. Lo primero que hicieron nuestros amigos, y claro, esto es un proceso que exige una serie de pasos, no es que eso se le ocurra a uno de un momento a otro. Todas las herramientas que les he mostrado analíticas le permiten identificar estas oportunidades de mejoramiento. Crearon un auto-check-in, eliminaron la recepción, ya no hay recepcionista, ya no hay recepción, la gente llega a una especie de kiosco de cajero automático y hace sus registros, si ya tiene reserva, le sale efectivamente la llave de su habitación, si no, pues se registra, paga con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito y obtiene el acceso a su habitación. También efectivamente crearon un ambiente comunitario donde hay muchas cosas que comparten en la sala, la sala de negocios. Los computadores tienen algunas cosas gratis, el café, el capuchino, el té, algunas galletas para cuando están efectivamente trabajando, no en su habitación, sino ya en la parte, las plantas bajas del hotel. Y lograron también crear unos embajadores que son básicamente personas que cumplen funciones diferentes, funciones múltiples, reciben a la gente en el hotel, le ayudan con la maleta, lo orientan efectivamente en el uso de los servicios, a veces también hacen de meseros en los restaurantes, le dieron una polifuncionalidad efectivamente a sus empleados para que fueran capaces de atender y desempeñar diferentes roles en la organización. Entonces, si uno ve la gráfica de ellos, fíjense ustedes, el precio es un poquito más alto que el de un hotel de 3 estrellas, es también más bajo que un hotel de lujo. Definitivamente acabaron con la recepción, acabaron con personas que fueran porteros y botones exclusivamente. No tienen restaurantes en los hoteles porque decidieron que era mejor escoger muy buenas ubicaciones, una ubicación prime en las ciudades, para que si la gente quería salir a comer, encontrara muy cercanas al hotel restaurantes de buena calidad, no tienen tampoco lobby. Tipos de habitación tienen básicamente una, pero obviamente tienen habitaciones muy cómodas, con muy buen ambiente para dormir. Ahí invirtieron bastante. Fíjense ustedes
que reducen y eliminan la oferta en unos factores de competencia y la aumentan o crean nuevos factores donde ponen el énfasis de su oferta, del valor que le entregan al comprador. Una gran facilidad para dormir, habitaciones muy cómodas, unos extras que son ricos para la gente de tener, un ambiente comunitario donde la gente puede compartir y sentirse acompañada en el hotel, también puede quedarse en la privacidad de su habitación, y un equipo de gente que desempeña diferentes funciones y está más pendiente de la atención al cliente en el hotel que las otras personas. Muy bien, el segundo ejemplo, como ustedes imaginarán, es de las ciudades. Aquí les muestro una ciudad, lo que era más o menos 35 años antes, Dubái, lo que es ahora, un polo de desarrollo y un polo de atracción de negocios y de eventos muy grandes, en una región muy tumultuosa políticamente, con grandes dificultades, con un gran antiimperialismo y rechazo a muchas potencias extranjeras. Aquí ustedes ven efectivamente el lienzo que les mostré de Shanghai con Kuala Lumpur. Ahora se los quiero mostrar efectivamente con Dubái, para que ustedes vean efectivamente cómo se reconfiguró toda la oferta de la ciudad, tanto a turistas como empresas, como trabajadores extranjeros. Impuestos y aranceles reducidos a ceros, un tamaño doméstico obviamente muy grande, una cosa es Dubái, otra cosa es China. La barrera del lenguaje también se bajó mucho con un esfuerzo muy consciente que ellos hicieron para educar a la gente que trabajaría en las zonas francas en los idiomas más conocidos por las potencias extranjeras, francés, inglés, alemán, portugués. Muy pocas barreras para el inicio de un negocio, muy pocos trámites y exigencias, y con instituciones que muy rápidamente lo surtían, una normatividad transparente, normalmente transparente, una gran eficiencia logística, efectivamente, y de alguna manera también lograron, perdón un momentico, casi me fue esta, y con pocas barreras para que la gente repartiera utilidades, para que pudiera efectivamente mantener como suyo, aún estando en otro país, los activos con los que invertía y creaba empresa en ese país, y un sistema judicial transparente efectivamente en las zonas francas. Muy bien. Entonces, una oferta de Océano Azul, un perfil estratégico de Océano Azul, es el que efectivamente le permite a uno, en su perfil, en su curva de valor, estar diferenciándose, estar mostrando, estar teniendo una curva de valor que es muy diferente, en donde en algunos casos se ofrece menos de lo que ofrecen otros jugadores del mercado y en otros se ofrece significativamente más. Y esa es la única forma en que uno podría ofrecer un mayor valor a un menor costo. Uno tiene que escoger, la estrategia también es de escoger en qué me enfoco yo, cuál es el foco de mi estrategia, en dónde quiero hacer énfasis en el valor que entrego. Quiero que mi hotel sea un hotel donde la gente puede dormir y descansar bien, a una costa de que no tenga grandes zonas de descanso, piscinas, zonas húmedas, restaurantes. No, la gente quiere descansar, pero vas a ver que efectivamente puede descansar muy bien ahí porque la habitación es muy cómoda, es limpia, tiene buenos colchones, hay aislamiento sonoro y puedo dormir bien, así no pueda tener restaurantes a la mano, etcétera. La estrategia es de escoger y el comprador también lo hace. El comprador no quiere tener lo máximo en todo porque sabe que eso le cuesta. El comprador quiere tener algo en particular que le está entregando la empresa, el producto o el servicio que efectivamente está teniendo a la mano. Muy bien. Vamos a hacer algunas anotaciones finales que es importante que a ustedes les queden como mensaje de esta conferencia. Como les decía, cualquier empresa que ya está naturalmente en un mercado que existe debe trabajar, y en ese sentido nosotros no queremos satanizar ni mucho menos el enfoque tradicional competitivo. Creo que uno tiene que ser competitivo, sin lugar a dudas, y hay que seguir trabajando en ser más competitivo. Lo que nosotros decimos es, no basta con ser más competitivo, hay también que trabajar simultáneamente por crear nuevos espacios de mercado. Y ahí es donde los conceptos y las herramientas y la metodología de los Océano Azules son particularmente importantes, porque no se va a poder lograr lo uno y lo otro pensando de la misma manera.
Es decir, si yo sigo haciendo lo mismo que he hecho siempre, pues voy a obtener los mismos resultados que he obtenido siempre. Es importante tener otro esquema mental, otra forma de pensamiento, otras herramientas para poder trabajar también en la creación de esos nuevos espacios de mercado. Ser más competitivo, sí, pero también trabajar en la creación y consolidación de nuevos espacios de mercado. Es importante poder conservar también un equilibrio entre la rentabilidad de hoy y el crecimiento de mañana. Generalmente los directivos, cuando estamos en las empresas, estamos obsesionados con el hoy, con la rentabilidad de hoy, con el logro de los objetivos de hoy. Y es natural, porque es con ello, con base en ello que nos evalúan, porque es lo que los jefes de arriba nos están permanentemente diciendo. Hay una herramienta que nosotros llamamos el mapa de pioneros migrantes colonos, que me permite graficar. Nosotros creemos mucho en la comunicación visual, lo que uno puede ver en imágenes lo puede captar más rápidamente y así también puede invitar a gente que de golpe no tiene la gran sofisticación formativa, que no ha sido educada en posgrado, pero que tiene mucha información valiosa del mercado para que contribuya al ejercicio, porque son herramientas fáciles de usar y de entender. Esta herramienta nos permite graficar y saber de dónde viene nuestra rentabilidad de hoy y de dónde va a venir mañana. ¿Dónde están esos nuevos espacios de mercado que nos van a luchar, a ayudar a luchar contra los menores márgenes, la pérdida de rentabilidad y nos van a permitir efectivamente crear nuevos océanos azules de rentabilidad mucho más interesante y de crecimiento también mucho mayor? Es importante, y un buen directivo lo sabe, mantener un equilibrio sano entre el buen funcionamiento de hoy en día y los buenos resultados de hoy, pero hay que también que ir sabiendo más o menos de dónde van a venir los resultados de mañana. Y ahí es donde esa planeación con los océanos azules puede ser interesante y muy útil. Y efectivamente hay que desarrollar y consolidar esa mentalidad de estratega de océano azul, que nosotros creemos que se consolida con la comprensión de estos conceptos y la aplicación de estas herramientas, es decir, de gente que se niega a aceptar como dadas las condiciones efectivamente del mercado, que trata de volver relevante a la competencia más que obsesionarse con competir con ella, que está permanentemente buscando cómo crear y generar nueva demanda y que no se asusta con tener que elegir entre diferenciarse y un menor costo, sino que trata de hacer ambas cosas a la vez. En esta dirección nosotros trabajamos obviamente y le ofrecemos a nuestros clientes talleres de pensamiento estratégico para que en 2 o 3 días puedan comprender más a fondo estos conceptos y los apliquen preliminarmente a su empresa. Es una especie de sacudón para que la gente pueda entender todo el potencial de usar una nueva perspectiva para entender la dinámica de su mercado y entender también mejor o comprender las posibilidades que le daría una nueva perspectiva estratégica. Hacemos ejercicios de planeación estratégica con nuestros clientes, en donde les ayudamos a identificar claves para competir mejor, pero también caminos de innovación para crear nuevos espacios de mercado. Y tenemos talleres, obviamente, dedicados efectivamente a la creación de océanos azules. Tenemos una red global que lideran los 2 profesores, de la que yo soy parte, para el territorio de las Américas e Iberia. Hay un instituto dedicado a desarrollar las herramientas y conceptos que usamos con base en la experiencia práctica en el INSEAD, en la escuela misma del INSEAD. Tenemos una academia donde usamos y desarrollamos herramientas virtuales, algunas autoejecutables para la formación en el tema de los océanos azules y una iniciativa muy interesante a nivel de ciudades que hoy quieren competir mejor de cara a los desafíos de la pandemia efectivamente. Algunos de nuestros clientes en América, en diferentes países, Brasil, unos para toda la región, Colombia, Ecuador, Chile, Guatemala, Panamá, etcétera, donde hemos podido lograr efectivamente esos cambios. Y bueno, pues muchísimas gracias. Acaba el tiempo, creo que es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Se les ha enviado también un handout con el resumen de los conceptos que les hemos dado acá. Esperemos que haya sido interesante y útil esta conferencia. Nuevamente, muchas gracias a la Cámara por la invitación y quedamos naturalmente a sus órdenes para cualquier información o apoyo adicional que ustedes puedan requerir en la aplicación de estos conceptos. Muchas gracias. Camilo, muchas gracias por el webinar. Tenemos una pregunta que nos la hace el señor Víctor Solarte. Te la voy a leer.
Camilo, muchas gracias. Conferencia muy interesante. ¿Es posible aplicar la estrategia del Océano Azul en una startup que tiene menos de un año con 3 empleados y con un nicho de mercado muy pequeño? Sus ejemplos y los de Kim y Moborn son de grandes empresas. Además, todo puede cambiar en el inicio del negocio. Gracias. Claro que sí. No sé, se llama el que hizo la pregunta, ¿me lo repites, por favor? ¿El Se llama el nombre? señor Víctor Solarte. Víctor. Bueno, si Víctor está conectado todavía, claro que sí, no hay ningún problema. El modelo se utiliza también para startups. No todas son efectivamente de grandes empresas. Hay ejemplos en el sector del transporte, las scooters eléctricas, por ejemplo, que se me vienen a la cabeza, la transformación de desechos, los paneles solares. Son todas compañías pequeñas que han empezado. Yo con mucho gusto le puedo dar también esos ejemplos y creo que precisamente cuando uno está comenzando un negocio es el mejor momento para utilizar las herramientas del Océano Azul y repensar un poco la forma en que va a empezar su negocio. Porque generalmente los startups, que entre otras cosas, 9 de cada 10 han sucumbido después del primer año de trabajo, son los que tienen la mejor posibilidad de entrar innovando a un mercado para no sucumbir frente a las ofertas de los jugadores ya muy poderosos muchas veces que están establecidos en el mercado. Claro que sí se puede y de las herramientas que tenemos en nuestros talleres de pensamiento estratégico están encaminadas a eso, a darle a los emprendedores la posibilidad de aplicar estos conceptos y estas herramientas al inicio de su negocio. Perfecto, Camilo. Muchas gracias. Si alguien tiene más preguntas, este es el momento. Pueden escribirlas en el chat o en el panel de Q&A que tenemos aquí en Zoom. Recuerden que este webinar está siendo grabado. Lo pueden encontrar a partir de mañana en la sección de retrospectiva en nuestro sitio web www.france-mediocolombia.com. Bueno, creo pues que no hay manifestaciones de más preguntas. Entonces, pues nada, podemos dar el cierre. Les vamos a enviar también pues el handouts y quedará pues en nuestro sitio web con esta grabación. Pues Camilo, muchas gracias por este espacio y por todas estos aprendizajes acerca de la estrategia del Océano Azul. Mucho gusto, Juan Esteban, a ustedes por la invitación nuevamente. Muchas gracias y muy a la orden. Ya ustedes tendrán en el handout todos nuestros datos de contacto por si quieren formular preguntas posteriores, reprocesar la información que les hemos dado o hacer cualquier consulta o inquietud. Estamos muy a la orden y en la mejor disposición. Claro que sí. Muchas gracias entonces a todos por su participación y hasta la próxima. Mil gracias. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Esteban, y a todos por su participación. Muchas gracias, muy amables.